Tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, aleluya. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que ha vencido a la muerte, esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, en la presencia del Señor en esta mañana de domingo, humildemente reconozcamos que somos pecadores y que estamos necesitados de la misericordia de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Hermanos, recitemos el himno de alabanza invocando a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre, al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre, nuestra bendición. Carlos Andrés, el Señor esté en tus labios y en tu corazón, para que digna y competentemente vivas y anuncie su santo evangelio, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lecturas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que sus autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se borren sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Sépanlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoqué. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. En paz me acuesto
y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y desen cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos poco a poco, hermanos, recorriendo la experiencia de ese acontecimiento, Cristo, Hijo de Dios, que murió y resucitó. Durante estos días de Pascua, la liturgia de la palabra nos regala un gran testimonio, el testimonio
de los humildes y sencillos que, abriendo el corazón a la palabra, lograron comprender el cumplimiento de esa palabra, no solo en favor del pueblo de Israel, sino en favor de todos los pueblos de la tierra. Y es interesante cómo, a la luz de esta misma palabra, nos vamos encontrando con el gran testimonio de la resurrección del Señor. Un testimonio que no está cifrado simple y llanamente en el hecho de que la tumba esté vacía, en el hecho de que el cuerpo del Señor Jesús no se encuentre allí en la tumba, sino sobre todo un testimonio de resurrección que está cimentado en la fuerza y en la presencia de las apariciones de Jesús a los suyos. Estas apariciones son el contexto claro, el fundamento y la prueba contundente de que Jesús ha vencido a la muerte y de que Jesús vive, y vive ciertamente en medio de la comunidad. Esa experiencia de vida es de la que nos da en un primer momento hoy cuenta el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro, el apóstol, elegido por el mismo Cristo para orientar, acompañar, conducir y pastorear a su pueblo, tiene la experiencia de esos dones pascuales del resucitado. Y gracias a esa experiencia de esos dones, Pedro se atreve a recriminar el comportamiento de los judíos, que no supieron entender la palabra, que no supieron comprender en ella la presencia del Dios con ellos, y que no aprendieron a vivir la experiencia ciertamente del Mesías de Dios. Pedro, con toda la fuerza del Espíritu del resucitado, recrimina este comportamiento de incredulidad. Pero también Pedro los invita a superar esa incredulidad, reconociendo, como lo hace él y reafirmándolo con su palabra y con su vida, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha tenido a bien a glorificar a su siervo Jesús. Ese siervo que entregó su vida por nosotros, ese siervo que fue sacrificado ciertamente por el pueblo judío, que fue entregado ante Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Es interesante cómo Pedro echa en cara la actitud negativa, negligente, necia de la comunidad judía. Ustedes renegaron, no supieron reconocer al santo y al justo y pidieron el indulto de un criminal. Sin embargo, la sangre de ese justo, de ese santo de Dios, nos valió a la humanidad, para la humanidad entera, el perdón de nuestros pecados, el poder recuperar nuevamente nuestra adopción filial y el poder vivir y sentir esa vida nueva que se nos da a nosotros en la persona de Cristo Jesús, el Señor. Y es interesante ver la actitud que tiene Pedro para con el pueblo judío, una actitud de disculpa. Ustedes han hecho lo que han hecho por ignorancia. Ahora esa ignorancia queda clara y ha sido disipada mediante la presencia del resucitado. Esa presencia del resucitado de la que está dando testimonio Pedro y la comunidad apostólica, la misma que dan de ella todos aquellos que con actitud sencilla, entendiendo y comprendiendo la palabra, tanto de los profetas como de los salmos, vieron el cumplimiento de la misma en la persona de Cristo y toman la actitud del arrepentimiento, de la conversión. Esa actitud de arrepentimiento y conversión es la que le permite al hombre de todos los tiempos disfrutar ciertamente de la vida nueva que nos llega a todos en la persona de Cristo Jesús el Señor. Ese Cristo, el Hijo de Dios, que como nos lo recuerda también el apóstol San Juan en esa primera carta de la segunda lectura de hoy, cuando nos dice que Jesús fue la víctima de propiciación
por nuestros pecados, por nuestras miserias, pero también fue víctima de propiciación para una vida nueva del mundo entero. Pero para poder alcanzar esa vida nueva, San Juan tiene muy claro y así nos lo deja entrever, se necesita ciertamente creer en la palabra, reconocer en esa palabra la vida que el Padre nos ofrece en la persona de Cristo Jesús y vivir a la luz de esa palabra con claridad, con autenticidad, con transparencia, con compromiso y sobre todo con fidelidad a la misma. Lo cual supone vivir en esa verdad de Dios que no es otra distinta que la misma persona de Cristo Jesús. Y San Juan nos dice también muy claro, para llegar a ese conocimiento de Jesús como Hijo de Dios, ciertamente hay que guardar los mandamientos. Esos mandamientos que se sintetizan todos ellos en uno solo, en el amor a Dios, el cual se explicita en el amor al prójimo. Por eso es interesante cómo San Juan nos indica que nuestra vida cristiana a la luz de la fe en la resurrección debe ser una vida auténtica y transparente, una vida coherente con la cual nosotros reafirmemos, no solamente de palabras, sino también con nuestras obras, que Cristo ha resucitado, que Cristo vive al interior de la comunidad y que Cristo es la fuente misma de la vida para el mundo y para el hombre. Es interesante cómo nosotros logramos superar la fuerza del pecado, la fuerza de nuestras miserias, de nuestras iniquidades y de nuestras mentiras, en la misma medida en que nosotros guardemos la palabra y vivamos ese compromiso de la palabra en el cumplimiento fiel de los mandatos del Señor. Quien ama, nos ha dicho San Juan, ha llegado así al conocimiento pleno de Dios y de su amor. Y ese amor se traduce en términos de vida y de una vida nueva que nos llega ciertamente en la persona de Jesús el Señor. Por eso en el Evangelio de Lucas que hemos escuchado, es el mismo Jesús quien se encarga de disipar las dudas, las incredulidades, los temores, los miedos en la comunidad de sus discípulos. Cuando explica la palabra y cuando hace alarde a esa palabra del Antiguo Testamento que hacía referencia todo a Él y a la misión que éste tendría que cumplir para salvar al hombre y al mundo de su pecado y por lo tanto de la muerte. Y es interesante ver cómo Jesús se aparece en medio de sus discípulos, en medio de grandes dudas, de grandes temores, de grandes incertidumbres, para ratificar su presencia viva, para ratificar el hecho de la resurrección. Y es interesante también cómo Jesús se encarga, explicándoles la palabra, todo aquello que hacía referencia a Él en el Antiguo Testamento. Ellos aterrorizados cuando Jesús se acerca y le regala es uno de los grandes dones mesiánicos de la resurrección, la paz. Ellos se llenan de miedo. El motivo, creían ver un fantasma, un espíritu. Sin embargo, Jesús da prueba contundente de manera clara de que no es ni un fantasma ni un espíritu, sino que es el mismo Jesús que había compartido con ellos pocas horas antes la vida, la palabra y las enseñanzas del Rey. ¿Por qué surgen dudas entre ustedes? ¿Por qué no han aceptado de corazón la palabra? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? Y es interesante cómo Jesús les da un testimonio para animarlos a superar el miedo, el temor, la cobardía, a llenarlos de valor y de fortaleza. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo en persona. Un fantasma o un espíritu no tiene forma ni cuerpo como ven que yo lo tengo. Y es interesante para ratificar más esa presencia viva de Jesús en medio de los discípulos,
Les mostró las manos, los pies, y como no acababan de creer, entonces seguían atónitos. Y Jesús les dice: ¿tienen algo de comer? Y ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Y Jesús lo comió delante de ellos. Y esto lo aprovecha Jesús para explicarle nuevamente a la comunidad apostólica, que va a ser la encargada de anunciar y de proclamar la presencia de Cristo resucitado, la fuerza del Evangelio, la misión del reino de Dios, cuando le dice: todo esto que ha sucedido al Hijo del Hombre y del cual ustedes han sido testigos, ya esto se anunciaba y era necesario que se cumpliera todo lo que se había dicho allá en la ley, en los profetas, en los salmos acerca del Hijo del Hombre. Y es interesante cómo esa palabra y la fuerza de la misma permitió que el entendimiento, el espíritu de los discípulos comprendieran el mensaje, entendieran que estaban delante de la misma presencia del resucitado. Y de esa presencia del resucitado ellos tenían que dar testimonio, no solo con la palabra, sino sobre todo con sus obras y con la totalidad de la vida. Y ese anuncio fundamental de la presencia del resucitado, llevada a cabo por la comunidad apostólica, tiene como razón de ser una invitación a la comunidad de los creyentes a una verdadera conversión, a encontrar el perdón de los pecados y sobre todo a vivir esa vida nueva que nos llega a nosotros a través del Mesías, el Hijo de Dios, que padeció y resucitó de entre los muertos al tercer día. Que el Señor nos ayude a vivir esta experiencia de resurrección, que no sea simplemente una historia más en nuestra vida, sino que sea la experiencia real de ese Jesús, Hijo de Dios, que asumió la muerte, que volvió a la vida y que con ello nos regala a todos nosotros la vida del reino y por lo tanto el poder gozar y disfrutar de la experiencia del amor misericordioso de Dios. Si hay algo que da fundamento a nuestra fe, no es otro distinto que el acontecimiento, apariciones de Jesús a la comunidad apostólica, a los creyentes y a los hombres que abren de verdad su corazón a la experiencia de la palabra. Vivir esta experiencia de la palabra, como nos lo ha indicado y nos va a seguir indicando San Juan, no es otra cosa distinta que disponer nuestro corazón siempre para vivir en el amor, con amor y desde el amor de Dios, la vida de todos los días. Y esa vida nos llega a nosotros en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, que ha vencido la muerte. Amén. Ahora, hermanos, nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, hermanos, oremos a Dios Padre, por Jesucristo su Hijo, vida nuestra, y digámosle: a las siguientes súplicas respondemos: haz que arda nuestro corazón, Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua la libre de toda servidumbre y la haga más generosa
en el servicio, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los que sufren, para que la gloria del resucitado cure sus heridas y transforme su dolor en alegría, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Le damos gracias a Dios por la recuperación de nuestro párroco Luis Alberto. Oramos por su ministerio, por su vida, por su salud, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por nosotros y por todos los cristianos, por todos los bautizados y los feligreses de nuestra comunidad parroquial, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Haz brillar sobre nosotros, Señor, el resplandor de tu rostro. Tú que resucitaste a tu Hijo de entre los muertos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo vive en mí, aleluya. Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor vive en ti, aleluya. El Señor vive en ti. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en ti. Cristo vive en mí, aleluya. Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor vive en nos, aleluya. El Señor vive en nos. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en nos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría. Concédenos participar también del gozo eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Ricardo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por todos aquellos miembros de nuestra comunidad parroquial que han fallecido a consecuencia del COVID-19, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, lleno de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos ama y nos escucha siempre, acudamos a Él orando como el mismo Cristo resucitado nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor,
Al partir el pan, tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Compartiendo nuestro pan con los demás, manifestaremos al Señor resucitado. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Están próximos a contraer matrimonio en la parroquia León Jaime Londoño Henao con Lady Natalia Cano Restrepo, John Freddy Quiseno Zapata con Lisbeth Estrada Estrada. Si alguien sabe de algún impedimento para estas bodas, por favor, hacérnoslo saber. Próximo martes tendremos las inscripciones de las misas para los meses de mayo y junio, a partir de las 8 de la mañana en el despacho parroquial, próximo martes. Las próximas confirmaciones para adultos que se tenían programadas para el 29 de abril fueron canceladas por motivo del pico de la pandemia que estamos todos viviendo en estos momentos. Agradecemos muy sinceramente la comprensión. Para todos ustedes, un feliz domingo y una feliz semana en el Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el Espíritu de Cristo resucitado pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Coeli.